Egun on guztiei, ongi etorri saio honetara. Ezagutzen ez nauzunentzat, Mikel Ibarri naiz, Aklimako berrikuntza arloaren arduraduna. Gaur, 2022ko pilula teknologikoak izeneko webinar zikloaren bigarren saioa antolatzen dugu, BRT-aren laguntzarekin. Eta jadanik beste saioetan aipatu dugun bezala, gure helburu nagusia, pilula hauen bidez, Euskal Zientzia eta Teknologi sarean garatutako ezagutza ingurumen enpresei ailegatzea da. Aklima, Zientzia eta Teknologiaren Euskal Sarean barruan, eskaintza eta eskariaren arteko eragile gisa, Euskal Zentroen eta Unibertsitateko ikertzaileak ingurumen sektoreko enpresekin harremanetan jartzeko helburua du. Ikerlariak garatutako ezagutzaren transferentzia areagotzeko, enpresak dituzten merkatu erronkei aurre egiten laguntzeko. Gaurko saioa, digitalizazioari buruz izango da, hiri eta industria sektoretako ur eta hondakinen kudeaketan aplikatuta. Eta gurekin Tamara Fernandez eta Jon Irizar zeiteko ikerlariak edukoko ditugu saioan. Gurekin baita ere, Garbiñe Manterola izango dugu, BRT-ako ordezkari gisa, eta aurrerago aurkeztuko dudana. Eta, bueno, azkenik, esan nahi nuke ikusentzule guztioi, gogorarazi webinarra grabatu egin dela eta Klimaren YouTube webgunean eskuragarri izango duzuela hurrengo gunetan. Horrez gain, konektatuta zaudeten guztiei, eskatu behar dizuegu kamerak eta mikrofonoak desaktibatuta edukitzeko, interferentziarik egon ez dadin. Eta eskerrik asko guztioi, eta saio onuragarria izatea espero dugu. Bueno, buenos días. Para los que no me conozcáis, soy Mikel Ibarra, responsable del área de innovación de Aklima. Y bueno, hoy organizamos la segunda sesión del ciclo de webinars de píldoras tecnológicas que organizamos en colaboración con BRTA, cuyo principal objetivo es tratar de trasladar los resultados de investigación de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología a las empresas del sector ambiental, con el fin de dar respuesta, pues, bueno, a los retos que tienen estas empresas y bueno, es una de las tareas en las que se centra nuestra participación en la Red Vasca de Ciencia y Tecnología como entidad de intermediación entre la oferta y la demanda. Hoy, en esta segunda sesión, se hablará sobre herramientas de digitalización en la gestión de los residuos y del agua, tanto en la industria como en el ámbito urbano, y contaremos con la participación de Tamara Fernández y Jon Irizar del Centro Tecnológico CEIT. Y bueno, también está con nosotros Garbiñe Manterola de BRTA, que presentaré más adelante y que nos ha acompañado también tanto en las píldoras de la anterior píldora que organizamos este año como en las que organizamos en 2021. Bueno, simplemente recordar que el webinar está siendo grabado y tendréis disponible la grabación en el área de Aklima de YouTube. Os informaremos cuando esté disponible. Y bueno, os pedimos también, por favor, que mantengáis las cámaras y los micrófonos apagados para evitar interferencias durante la presentación. Y bueno, como en anteriores ocasiones, gracias Garbiñe por volver a estar con nosotros y por participar y apoyar estas píldoras tecnológicas que estamos organizando. Bueno, voy a hacerte una pequeña introducción, Garbiñe, para que luego puedas comentarnos un poco el área sobre el que vamos a tratar hoy. Garbiñe Manterola es responsable de transferencia de conocimiento de BRTA, el Consorcio Científico Tecnológico Vasco, es licenciada en Ciencias Ambientales y doctora por la Universidad de Navarra. Durante su trayectoria profesional ha trabajado como investigadora tanto en el mundo académico como en el empresarial.
y su especialidad es la tecnología ambiental. Y de manera especial su conocimiento está orientado hacia el tratamiento avanzado de aguas residuales y la recuperación de recursos. Además, Garbiñe es miembro de la Plataforma Europea de Finanzas Sostenibles. Y te cedo la palabra, Garbiñe. Kaixo, egunon, eta eskerrik asko Mikel, sarreragatikan, eta, bueno, pixkat adierazteagatikan zer dan berretea eta zergatia baita ere gu hemen egotia. Plazer bada berreteako zentroek dituzten gaitasunak azaltzea eta momentu konkretu honetan CEITek egingo duen esposizio honetarako sarrera egitea. Digitalizazioa hitz egingo dute, orain gaztelaniaz pixka bat gehiago sakonduko badete ere, mundu hau oso garrantzitsua da ingurumenarekiko eta esan bezala, sarrera egitea zoragarria. Como decía, gracias por esta introducción y por darme la opción de darles entrada a los investigadores de CEIT, a Tamara y John, que nos van a hablar de digitalización, en este caso digitalización del sector medioambiental y más en concreto de tratamientos de agua y de residuos. Simplemente quería recalcar que cuando hablamos de transiciones ahora mismo no podemos hablar de primera y segunda transición, sino que de una doble transición, ¿no? Que van de la mano y yo creo que de esta ponencia se va se puede extraer lo mismo, ¿no? Al final estamos ante unos retos importantes, tanto desde el punto de vista de digitalización de todos los procesos, como de los aspectos ambientales que embarcan a los procesos, tanto urbanos como industriales. Se necesitan conocimientos de ambos campos, ¿no? Necesitamos matemáticos, necesitamos personas expertas en gestión de datos, pero también necesitamos personas expertas en todos los procesos ambientales, ¿no? Para poder ayudar a las industrias a poder aportar soluciones tecnológicas a estos retos que se están afrontando. Y cómo, pues aplicando herramientas, ¿no? Y yo creo que tanto Tamara y como John nos van a exponer herramientas de gran utilidad para el tejido industrial, ¿no? Yo creo que nos darán un recorrido generalista de todas las herramientas, tanto desde el punto de vista además de gestión de datos, de cómo gestionar todos esos datos para que sean información de utilidad, ¿no? Para la toma de decisiones, como de modelado, simuladores, gemelos digitales, pero no solamente se van a centrar en esas generalidades, sino que aportarán casos prácticos para que la gente pueda identificar, ¿no? Esas soluciones que de verdad se puedan transferir para un poco responder a las necesidades que actualmente están afrontando las diferentes industrias, ¿no? Y simplemente recalcar que yo creo que no solamente hablaremos de tratamientos, sino que, como en ediciones pasadas, yo creo que recalcaba, ¿no? Hablarán de economía circular, de recuperación de recursos, de eficiencias energéticas y demás, que son aspectos claves para conseguir unas soluciones de verdad que puedan responder a esas necesidades. O sea que yo creo que doy paso a Mikel para que presente más en concreto a los dos investigadores, pero yo creo que ya la ponencia será más que interesante. Eskerrik asko, Garbiñe, desde luego eso, que la situación actual pone de relieve la importancia de contar con herramientas que nos permitan mejorar la gestión de los recursos y bueno, que entiendo que hoy nos van a dar buenos ejemplos de herramientas que se están aplicando en este sentido. Y para ello tenemos por un lado a Tamara Fernández, que es investigadora del Grupo de Agua y Residuos de CEIT. Tamara tiene una licenciatura en Ingeniería Química por la Universidad del País Vasco, un doctorado en Ingeniería Aplicada por la Universidad de Navarra
y un máster en Gestión de la Innovación y Tecnología por la Universidad de Deusto. Además, es máster en Gestión Integrada por el Centro IMB Business School y su actividad se orienta principalmente a la realización de proyectos de investigación aplicada y consultoría para la gestión de aguas residuales, lodos y residuos y la optimización de sistemas de tratamiento a través de herramientas de modelado y simulación matemática. Y por otro lado, pues tenemos a Jon Irizar, que es doctor ingeniero industrial por la Universidad de Navarra y que ha trabajado durante más de 20 años en el Departamento de Ingeniería Ambiental de CEIT, especializándose en las áreas de modelado matemático, simulación y control automático de tecnologías de tratamiento biológico de aguas residuales y residuos orgánicos. Desde 2018 es codirector del Grupo de Análisis de Datos y Gestión de la Información de CEIT y sus áreas de interés actualmente son el aprendizaje y la optimización matemática aplicados a la industria. Y además Jon es profesor asociado de Tecno, de la Universidad de Navarra. Entonces, Tamara, te doy paso. Vale. Bueno, pues primero de todo, muchas gracias por esta oportunidad que nos dais tanto a Clima como a BRTA de participar y de mostraros esta píldora, estas nuevas herramientas o el trabajo que estamos haciendo en CEIT. Lehenik eta behin, mila esker a Clima eta BRTari, aukera hau emateagatik, aurkezpena egiteko aukera hau emateagatik. Eta bueno, para empezar con esta presentación, como me han explicado, tanto Miquel como Garbiña, el objetivo va a ser presentaros, ilustrándolo mucho en ejemplos, pues herramientas de digitalización que ayuden a gestionar tanto los aguas como los residuos, tanto en el sector urbano como en el sector industrial. Entonces, bueno, por empezar con el contexto actual, no os voy a contar nada nuevo, porque seguramente ya lo estaréis viendo tanto en las noticias como en los periódicos, en el telediario. Entonces, el contexto económico actual, ¿qué contexto tenemos? Pues por una parte, como bien estamos sufriendo y estamos viendo, tenemos un aumento del precio del petróleo, un aumento del precio de la luz. Estamos llegando a unos máximos históricos a los que no habíamos tenido hasta ahora. Se nos está disparando el precio de la gasolina y el diésel y también el precio del gas natural. Son situaciones que estamos viviendo y que seguramente pues, estaremos viviendo en un tiempo bastante prolongado. Respecto al contexto ambiental y centrado en el agua y los residuos, pues aunque en este momento igual tal vez tengamos unas inundaciones en el sur de España, como están ocurriendo en Valencia o en Andalucía, en general lo que nos encontramos es que España se enfrenta o que está sumido en un gran estrés hídrico. Todas las lluvias que estamos sufriendo normalmente son insuficientes para paliar toda la sequía que tenemos. Las pérdidas, por ejemplo, aquí en otra noticia podemos encontrar que las pérdidas en las cosechas, tanto por la sequía como por el calor extremo que estamos teniendo, se han triplicado en Europa en los últimos 50 años. Y por eso hay empresas, como puede ser la empresa Heineken, que ya está intentando tomar medidas para ello, y lo que está intentando es consumir menos agua y sí compensar a la fuente de origen. Respecto a los residuos, pues bueno, también sabéis la problemática que tenemos con todos los residuos, problemática con los vertederos, la generación excesiva de residuos, que va a llegar a un punto de que no tengamos ni dónde meter todos estos residuos. Entonces, por ejemplo, en esta noticia vemos que, por ejemplo, en Vitoria, que tienen como unos 8 años para reducir más de la mitad las basuras que generan si no quieren ya verse saturados sus vertederos. Por ello, lo que está haciendo Euskadi también se está fijando retos para minimizar toda esta generación de residuos y le está dando una gran importancia. Por tanto, ¿qué tiene que ver todas estas noticias o qué tienen en común? Pues lo que tienen en común son los residuos. Y los residuos, lo que nos está llevando todo esto es hacer una reflexión de una necesidad de una gestión óptima de todos estos residuos. Lo que no podemos estar dependiendo tanto de otros países o sobre todo unas necesidades tantas que tenemos de no aprovechar estos residuos. Principalmente, como os muestro ahí, en materias de agua, materiales y los residuos generamos a partir de estos y sobre todo la energía también. ¿Y todo ello a qué nos lleva? Nos lleva a hacer una reflexión de lo que tenemos que cambiar es pasar de una economía lineal, donde generamos residuos, no aprovechamos, no reutilizamos, a una economía circular donde se basan en la reutilización, reaprovechamiento e intentar minimizar todos estos
residuos o intentar obtener obtener recursos de los residuos. Entonces, para ello, actualmente pues, hay diversos ejes. Les pivota, por ejemplo, la economía global, que lo habréis oído hablar en numerosas ocasiones, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, los Acuerdos de París, y también relacionados con esto tenemos muchos instrumentos. Por ejemplo, el Green Deal, que habéis oído hablar últimamente también mucho de él, la Ley Climática Europea, las nuevas estrategias para la industria, y también instrumentos complementarios ya más aplicados a Euskadi, como pueden ser pues, la estrategia Clima 2050 o la estrategia de economía circular en Euskadi. Ahondando un poquito más en algunos de ellos, por ejemplo, si analizamos la Agenda Urbana Española, lo que nos vemos es que uno de sus objetivos, el objetivo estratégico número 4, es sobre la gestión sostenible de los recursos y la economía circular. Y en él vemos unos objetivos que son muy interesantes. Como son estos objetivos, son como ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía, optimizar y reducir el consumo de agua, fomentar el ciclo de los materiales y reducir los residuos y favorecer su reciclaje. Son temas muy importantes que tenemos que abarcar en esta necesidad de optimizar los recursos. Y analizando otra de las directrices, en este caso la directriz general de la nueva política industrial, lo que nos marcan son diferentes ejes de acción para poder cumplir todos esos objetivos. Y el primero de ellos, el primero que se nos marca es la digitalización. Por lo tanto, es importante adentrarnos en una economía circular y aplicar los diferentes ejes, y en este caso uno de ellos es la digitalización. Entonces, habremos escuchado en numerosas ocasiones pues, bueno, que la digitalización de las empresas se puede presentar como una oportunidad para el crecimiento o la llave para la competitividad. Pero bueno, realmente, ¿qué es la digitalización? Pues bueno, si miramos en la definición de la Real Academia Española de la Lengua, lo que vemos es que la digitalización es la acción y el efecto de digitalizar. Y bueno, ¿qué es digitalizar? Pues digitalizar es registrar datos en forma digital. Lo que se nos está diciendo es que son muy importantes los datos. Por tanto, lo que se nos está pidiendo, se nos está diciendo que vayamos a dónde tenemos que ir, es sobre todo la medición. Es muy importante poder hacer mediciones, poder registrar datos para poder entender qué es lo que está pasando en nuestras empresas, en nuestros sistemas. Y digamos que el dato no es información. Este dato hay que transformarlo en información para que nos sea útil. Y para eso, por ejemplo, son muy interesantes o son útiles los gestores de datos o intentar gestionar con diferentes herramientas estos datos, porque tener multitud de datos no nos da información. Hay que tratarlos para que estos se conviertan en información. ¿Y qué podemos hacer con todos estos datos? Pues con todos estos datos transformados en información, lo que podemos utilizar son, por ejemplo, modelos predictivos que nos ayuden a transformar esta información en conocimiento del sistema, que nos ayuden a entender cómo están operando nuestros sistemas, cómo se están operando nuestras plantas y poner toda esta información en un conocimiento adicional. Y tanto la gestión de datos como el modelado predictivo, por ejemplo, lo que nos pueden dar es una optimización y mejora de nuestros procesos. Entonces, después de esta introducción, lo que nosotros queremos explicaros en esta píldora lo hemos dividido principalmente en dos bloques. Uno van a ser herramientas de gestión y de tratamiento de datos, y otro bloque va a estar más enfocado al modelado. Y por último, vamos a hacer como una conclusión, o vamos a intentar explicaros los retos que nos encontramos hoy en día en la digitalización. Y con esto pues paso la palabra a mi compañero John para que nos hable sobre la gestión y tratamiento de los datos. Muy bien, vale, pues bien, antes de presentar algunos de los desarrollos que hemos acometido en los últimos años en el tema de gestión de datos, me gustaría introducir un par de consideraciones. La primera consideración, trataré de explicar por qué la gestión de datos en el contexto actual de digitalización se ha vuelto una herramienta indispensable, y la segunda consideración girará en torno al concepto de calidad de los datos, que es un concepto que en el ámbito de la gestión de datos abarca múltiples aspectos que tienen que estar presentes a la hora de desarrollar este tipo de herramientas, y que me gustaría enumerar y pasar por ellos muy por encima, pero al menos citarlos.
Bien, para la primera consideración, lo primero necesitaría definir lo que es lo que hoy caracteriza la transformación digital. La transformación digital, de hecho, lleva ocurriendo desde hace más de 50 años y la gestión de datos también. Se llevan haciendo herramientas de gestión de datos desde hace muchos años. Entonces, para mí, lo que hoy conocemos como transformación digital está fuertemente ligado al concepto de conectividad. Es decir, hoy la tendencia es a que todo esté conectado y fruto de esta conectividad lo que ha ocurrido es que la generación de datos ha crecido exponencialmente y además la conectividad permite cruzar datos y explotarlos utilizando técnicas nuevas como la inteligencia artificial. Y es aquí donde el dato hoy es visto por las empresas como un activo que hace falta, del que se puede extraer beneficios y que por lo tanto hay que gestionar de forma óptima. Y ahí es donde yo creo que de alguna manera las herramientas de gestión de datos hoy cobran una especial relevancia. Respecto al segundo concepto, al de la calidad de los datos, primero, a mí siempre me gusta definir las cosas, entonces yo defino la gestión de datos como la recopilación. Bueno, esta es una definición cogida que es válida, admite muchas, pero bueno, una de ellas es la recopilación, mantenimiento y utilización de los datos de forma segura, eficiente y rentable, pero además la gestión de datos lógicamente tiene que tener un propósito último, que en general ese propósito último pues debe ser ayudar a mejorar la toma de decisiones para lograr o maximizar un beneficio concreto de la empresa. La gestión de datos conlleva acometer tareas como el modelado de datos, la limpieza de datos, el almacenamiento, la calidad de datos o la seguridad de datos. Yo me voy a centrar en la calidad de datos, pero también por mencionar el tema de la seguridad de datos brevemente, es ver también la seguridad de datos en el contexto actual de la digitalización cobra un interés especial porque precisamente fruto de esta conectividad los datos también están mucho más expuestos y esa exposición hace que los datos sean más vulnerables a ataques. Por lo tanto, las cuestiones de seguridad también cobran especial relevancia en las herramientas de gestión de datos actuales. Con respecto a la calidad de los datos, si pasas a la siguiente transparencia, Tamara. Vale. Bien, aquí simplemente por enumerar, lo que quiero resaltar aquí es básicamente el carácter multidimensional del concepto calidad de datos. Nosotros al final, cuando oímos la palabra calidad de datos, seguramente la asociamos a calidad de datos a un dato que es preciso. Sin embargo, en el contexto de la gestión de datos existen muchas métricas para cuantificar si un conjunto de datos es de calidad o no. Por ejemplo, la totalidad, es decir, los datos que yo estoy recopilando son capaces de describir la realidad que yo quiero describir o son incompletos. La precisión, por supuesto, la consistencia. Puede haber datos que sean inconsistentes, es decir, por ejemplo, el amonio es más grande que el nitrógeno total, es un aspecto inherente a la calidad del dato. La unicidad, el dato está almacenado en diferentes sitios o es un dato que está almacenado en un único registro. La volatilidad, caducidad, etcétera. Y también, por último, existen métricas de calidad de datos relacionadas con la experiencia de usuario. Por ejemplo, la accesibilidad es una métrica que también permite cuantificar si un dato es de calidad o no. Me refiero, si yo tengo un dato, si un usuario para poder interpretar o para analizar un dato necesita esperar 10 segundos a ver el dato, ese dato puede ser de calidad desde un punto de vista de precisión, pero no es de calidad desde el punto de vista del objetivo último. Entonces, al final, todas estas métricas
cobran mucho sentido en el contexto actual de las herramientas de gestión de datos. Además, si a eso le añadimos el concepto de las herramientas de Machine Learning, la calidad de los datos todavía tiene una importancia mayor. Por eso, dentro de las herramientas basadas en datos, empieza a haber módulos que lo que hacen es monitorizar si los datos que se están recopilando son de calidad o no. Bueno, se quería hacer este par de consideraciones porque me parecen de cierta relevancia. En la siguiente transparencia ya, Tamara, ya voy a hablar ya de las herramientas concretas que hemos hecho en el CEID, ¿vale? Entonces, la primera herramienta es una herramienta de gestión para depuradoras. En concreto, esta herramienta es el resultado de 2 proyectos. Uno es un proyecto con el Consorcio de Aguas de Bilbao, donde hicimos un gestor de datos para la DAR de Galindo Bilbao, y el proyecto europeo de Diamond. Entonces, aquí, este gestor de datos que se hizo para la depuradora de Galindo Bilbao, la problemática era que el análisis de los datos por parte de los operadores de la DAR era muy ineficiente. Lo que ellos decían era que dedicaban 90% de su tiempo a transformar y organizar los datos y 10% del tiempo a analizarlos. Entonces, la idea con el desarrollo de un gestor de datos para DAR de Galindo era, de alguna manera, invertir estos números, que el tiempo dedicado a la transformación fuera mínimo y que el operador dedicara la mayor parte del tiempo al análisis, que es lo importante. Entonces, ese fue el objetivo. Por lo tanto, el objetivo al final fue intentar facilitar a los operadores la interpretación y diagnóstico de la SEDAR, y para ello automatizando las tareas de organización, procesamiento, transformación y presentación de los datos. Aquí también, abajo a la derecha, aparecen algunos de los algoritmos que se han implementado en el gestor de datos de Galindo y orientados precisamente al concepto de mejorar la calidad del dato. Es decir, se hizo una síntesis y agregación de datos, es decir, generar KPIs. Se hizo también un algoritmo para detectar de forma automática datos que fueran anómalos. Se hizo un algoritmo para reconstrucción de datos incompletos y también, como no, pues también, por supuesto, pues algoritmos o visualizaciones para facilitar la monitorización del estado de la planta. Siguiente, bueno, aquí aparece la arquitectura general de datos de este gestor de datos, la arquitectura general. Podemos ver a la izquierda las fuentes que proporcionan los datos, las fuentes proveedoras de datos, y a la derecha los consumidores de datos, que pueden ser múltiples. Es decir, entre los consumidores de datos tenemos desde el operador de la planta, pero también este gestor de datos se hizo también para que los datos del gestor pudieran ser consumidos también por las herramientas de simulación, que es lo que comentará más adelante Tamara. Y también, por ejemplo, para que algoritmos de control avanzado pudieran tomar las decisiones en base a datos que estaban ya postprocesados en este gestor. Entonces, tenemos, por una parte, interfaces. Bueno, el elemento central del gestor de datos es pues el que centraliza los datos, o sea, se encarga de capturar los datos de las fuentes de datos, que son, como veis, pueden ser heterogéneas, datos de laboratorio, datos de PLCs, datos de SCADA. Había módulos que se encargaban de capturar esos datos y centralizarlos en una base de datos central. Esa base de datos, dentro de ese gestor de datos, también había módulos que hacían un procesamiento y adecuación de los datos brutos, digámoslo, precisamente para eso que comenté antes, de detectar anomalías, detectar datos incompletos, reconstrucciones, etcétera. Y después, pues también había dentro de ese elemento central, pues algoritmos dedicados a enriquecer la información o a generar esos KPIs. Bien, en la siguiente transparencia, pues de forma muy rápida, mostrar las interfaces de usuario. Pues la de la derecha es una interfaz de usuario que permite a los operadores, por ejemplo, generar variables calculadas.
con un editor de fórmulas. Tú puedes editar una fórmula que a partir de medidas de sensores o medidas de analítica puedes generar un KPI que te interese, un KPI personalizado. A la izquierda aparece un poco el concepto, la pantalla grande que está al fondo es un poco el concepto de organización de los datos. Es un árbol donde a la izquierda se ve un árbol donde están todas las etapas de tratamiento de la DAR y las diferentes fuentes de datos que hay en cada etapa, y la etapa de visualización, que en este caso pues, se está mostrando, por ejemplo, las válvulas, la apertura de las válvulas de aireación, también con una parte que es abajo a la derecha, que es un análisis descriptivo de esas medidas, que básicamente un análisis estadístico, pues el valor medio, la desviación típica, etcétera. Vale, bien. La segunda herramienta que os queremos comentar es el gestor de datos, un gestor de datos que hicimos para una planta de cogeneración. En este caso, la planta de cogeneración lo que hacía era el caso de uso, era un hospital, no era una depuradora, pero bueno, es perfectamente aplicado, por ejemplo, a una planta de cogeneración de una instalación depuradora. Y en este caso, lo que había que, esta planta de cogeneración lo que tenía que garantizar era la demanda térmica del hospital de Basurto, y el explotador de la planta de cogeneración lo que tenía que decidir cada día era el patrón de encendido y apagado de los dos motores de cogeneración, con el objetivo de, por supuesto, garantizar la demanda térmica del hospital, pero a la vez maximizando el beneficio derivado de la venta de la electricidad generada por los motores de cogeneración. Entonces, la persona que tomaba estas decisiones todos los días se tenía que conectar a la página web del OMIE que publicaba el precio de la electricidad del día siguiente, tenía que coger esos datos, meterlos en un Excel, combinarlos con unas fórmulas que tenía ella metidas, y en base a unos criterios que ella tenía, pues calculaba esas horas de encendido y apagado de los motores de cogeneración. Pero otra vez, todo ese tiempo de procesamiento y organización de los recolección, procesamiento, organización de los datos, también le consumía mucho tiempo. Entonces, en este caso también le hicimos una herramienta específica para esta persona, donde automatizábamos toda esa parte de organización y procesamiento de los datos, y a la vez sí que hacíamos aquí metimos un par de componentes adicionales, que hicimos por un lado algoritmos que eran capaces de predecir con técnicas de Machine Learning el precio de la electricidad y el precio de la demanda térmica, además con un horizonte temporal de 3 días para que la persona pudiera tomar decisiones los viernes, de decisiones de patrones óptimos de encendido y apagado los sábados y los domingos, y luego también esas predicciones del precio de la electricidad y de la demanda térmica los combinamos con algoritmos de optimización para calcular de forma automática ese patrón óptimo. Vale. Luego aquí metimos también un concepto interesante dentro de lo que es las herramientas de gestión de datos, que es el tema del análisis exploratorio de la información a partir de visualizaciones interactivas. Entonces, aquí a la derecha veis la interfaz de usuario de la parte de predicciones. Las dos gráficas de abajo representan las predicciones del precio de la electricidad y el precio de la demanda térmica del día siguiente. Es como si fuera, ahí aparece martes 4 de diciembre, es como si fuera lunes 3 de diciembre. Te da la predicción del precio de la electricidad y de la demanda térmica del hospital del día 4, y además el algoritmo de optimización en esos cuadraditos azules y blancos te dice las horas del día siguiente en las que tendría que arrancar y parar cada motor de cogeneración para maximizar ese numerito que aparece ahí como beneficio, 1.890 euros. Entonces, todo eso se hacía de forma automática con el algoritmo de optimización, y además el usuario podía interaccionar con la curva del precio de la electricidad y de la demanda térmica, podía mover los puntos para verlas y ver cómo al variar esos puntos el patrón se podía modificar. Eso le permitía hacer un análisis exploratorio de la sensibilidad que podía tener, por ejemplo,
que esa predicción del precio de la electricidad tuviera cierta incertidumbre o ciertos errores. Entonces, eso también se lo facilitamos. Y bueno, ya con esto doy paso a Tamara, que va a comentar algo respecto a la parte de calidad de datos también. En este caso, únicamente comentar, que ya lo ha comentado también John, pero es muy importante el tratamiento de estos datos, de manera que descartemos principalmente los que son erróneos, porque nos pueden llevar a tomar conclusiones erróneas, y no muchas veces porque sean valores máximos o mínimos que los podamos descartar fácilmente a primera vista, sino que hay que intentar, o con esas herramientas hemos desarrollado herramientas que intentan correlacionar esas variables. Para de una manera correlacionada puedes decidir si descartas o no un dato, y era únicamente por aportar eso también en la calidad de los datos. Entonces, entrando ya en el bloque de herramientas de modelado, o sea, en simuladores y en herramientas de toma de decisión, lo que yo os voy a explicar van a ser estos 4 bloques. Primero van a ser herramientas para la gestión de recursos y optimización de sistemas, herramientas para la gestión principalmente de residuos. El segundo va a ser la operación de la FEDAR, después ya será la operación de las redes de agua y finalmente la operación en los circuitos de agua en la industria. Entonces, comenzando con las herramientas de gestión de recursos y optimización de sistemas, la situación actual que tenemos es que consideramos que los residuos, la problemática es que los residuos no solo son un problema ambiental, sino también es una pérdida económica. O sea, el tener que desperdiciar un residuo del que en teoría puede llegar a ser un recurso nos está costando dinero, cuando en sí el tratamiento de ese residuo o subproducto nos podría dar un valor. Por lo tanto, aparte de ser el residuo un problema ambiental, es también una pérdida económica. ¿Qué problemática puede asociarse a estos residuos en general? Pues, por ejemplo, la problemática desde el punto de vista de una empresa que produce este residuo o subproducto, le pueden surgir diferentes preguntas o diferentes cuestiones. Que una puede ser, pues, cuál es la mejor manera técnica de gestionar o valorizar su residuo, o qué coste tendrá el que le gestionen o que se lleven este residuo para valorizarlo. Y si existen principalmente también instalaciones de valorización cerca. Pueden ser preguntas que le puedan surgir al que genera este subproducto. Respecto a las empresas de valorización, pues son puntos muy importantes, por ejemplo, la estacionalidad, porque depende de qué residuos, más enfocados igual al sector agroalimentario, hay muchos de ellos que son estacionales, por lo que para una empresa que vaya a valorizar estos residuos es muy importante también tener en cuenta esta estacionalidad del residuo y también la variación físico-química que puede tener este residuo o este subproducto. Y finalmente, pues el coste de gestión. Entonces son preguntas a esta problemática que hay que ir solucionando y para lo que, por ejemplo, son muy interesantes las herramientas de modelado o herramientas de ayuda a la decisión. Las estrategias que tendríamos que seguir en esta gestión de residuos, pues primeramente sería la prevención, no generar el residuo, pero en la medida en que esto no sea posible sería la valorización, considerando tanto aspectos técnicos, económicos, pero también ambientales y sociales. Y en el marco de toda esta problemática o todo esto os voy a explicar uno de los proyectos que estamos llevando a cabo ahora, que es el proyecto Model to Bio. Es un proyecto europeo de la convocatoria BBI, cuyo objetivo es desarrollar una herramienta de ayuda a la decisión que nos ayude a gestionar óptimamente todos estos recursos, todos estos residuos que se producen, en este caso, en la industria agroalimentaria. El objetivo es que la herramienta nos prediga cuántos residuos se va a generar en cada industria a partir de su producción y también nos diga de una manera holística, de una manera considerando aspectos técnicos, económicos, ambientales y sociales, cuál sería la mejor manera de valorizarlo. Porque puede que técnicamente sepamos que una tecnología es adecuada, pero tal vez económicamente o logísticamente, pues por dónde está situada la empresa, en qué punto, pues económicamente que no sea viable esa solución. O ambientalmente también que nos vaya a producir unos gases de efecto invernadero impresionantes o que no sea ambientalmente positiva. Por lo tanto, estamos desarrollando esta herramienta en el marco del proyecto y la metodología es, pues, la gestión y análisis de datos es un punto importante, pues todos estos datos y todas estas herramientas de gestión que comentaba John. También son importantes en estos casos para
desarrollar esas herramientas, la experimentación a escala piloto o a escala real, si fuera posible, porque eso nos da una información adicional para el sistema, y lo que estamos utilizando para ello son modelado matemático y optimizadores para que nos digan cuáles son las rutas de valorización adecuadas para nuestro residuo. Entonces, en este caso, esos, por ejemplo, nos parecen que son herramientas de ayuda a la decisión muy interesantes para la optimización de residuos. Sobre todo, herramientas que se consideren desde una perspectiva holística, una perspectiva general, no solamente considerando aspectos técnicos. El siguiente punto, las herramientas que quería comentaros con vosotros eran las herramientas de operación de DAR, operación de plantas depuradoras. La situación actual que tenemos es que, por ejemplo, hay muchas plantas que se están remodelando, plantas antiguas que están remodelando con diferentes objetivos, pues porque pueden tener nuevas restricciones o ellos tener también nuevos objetivos de tratamientos, digamos, algo más mejorados o mejorados de los que tenían. Y también la nueva construcción de nuevas plantas depuradoras. Problemática o en este caso también cuestiones que se nos pueden presentar en estos casos, pues por ejemplo en el diseño y remodelación de una EDAR, que podría ser tanto urbana como menciono, hay tanto industrial, estarían en los mismos casos una problemática de que nos podemos llegar a preguntar que cuál es la mejor configuración, cuál es la más robusta. ¿Puedo comparar las opciones que me ofertan? Si me ofertan diferentes opciones para poder construir esta depuradora, ¿cómo puedo evaluar esas opciones? ¿Con cuál me quedo? ¿Cuál es el dimensionamiento adecuado? Porque hay que tener en cuenta tanto variabilidades, no solamente un punto fijo, sino es muy importante la variabilidad anual, cargas futuras. ¿Y cuáles son los costes operacionales que tiene cada opción? Nos podría venir a la mente todas estas cuestiones en el marco de diseño y remodelación de plantas de EDARs o EDARs industriales. Y respecto a la operación, también podrían surgirnos preguntas como si queremos hacer una remodelación o una actualización, pues es cómo puedo reducir costes o cómo puedo mejorar mi efluente. De todas las opciones, ¿cuáles son las prioritarias? ¿A cuáles le tengo que dar mayor importancia? Porque puede haber muchas opciones de optimizar mi planta. ¿Puedo recuperar nutrientes? ¿Es rentable? Pues hoy en día también está en marco de esta economía circular la recuperación de nutrientes. ¿Puedo hacerlo? ¿Saldría rentable en mi caso? ¿Puedo instalar controladores automáticos que minimicen los costes? Pues para responder a todas estas preguntas, lo que vemos es que también son muy interesantes en este caso las herramientas de simulación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer el primer paso? Pues como comentábamos antes, sí, el primer paso es la medición. Si no tenemos datos, es bastante difícil intentar sacar cualquier conclusión. Segundo, pasar de este dato, pasarlo a información con gestores de datos o un tratamiento adecuado de los datos. Y finalmente, pues un análisis integral. En este caso, por ejemplo, vamos a presentar un caso de estudio que llevamos a cabo con el Consorcio de Aguas de Bilbao y con SAITEC, que era el diseño o más bien la remodelación de la EDAR de Baquio. El objetivo era, lo que querían hacer era una remodelación de esa planta depuradora y lo que nosotros hicimos fue un estudio por simulación. Para eso, ¿cuáles son las metodologías o herramientas que se utilizan? Pues las comentadas. Gestión de datos. Dependiendo del caso, nosotros, por ejemplo, tenemos librerías de modelos propios para simular tecnologías actuales, pero tal vez tecnologías también novedosas que están en boga ahora o que están en desarrollo. Y también es muy importante los procedimientos, hacer unos procedimientos sistemáticos para conectar y para construir todos estos modelos. Y finalmente, procedimientos de calibración y validación. En la figura, lo que podéis ver primero digamos como en la segunda línea, lo que podéis ver es la planta actual. Entonces, el primer punto, aparte de construir la planta, es muy importante, a partir de los datos, hacer una calibración. Lo que es muy importante es de la planta que ya existe, intentar reproducir lo que está ocurriendo en la actualidad, porque eso lo que nos da es que nos fiemos del modelo, que el modelo que la herramienta sea fiable. Y ya es a partir de cuando se ha hecho una calibración, cuando podemos decir, vale, el modelo es fiable y ya puedo plantear escenarios. Es muy importante este paso, siempre que sea posible, no igual en nueva construcción, pero sí en remodelación, intentar hacer una calibración. Después ya es cuando ya planteamos diferentes escenarios, donde pueden ser escenarios, por ejemplo, en este caso el adicionamiento de la planta. Es muy importante que la planta esté en condiciones de analizar la situación actual, pero también la situación futura de carga que va a tener.
o en estos casos la estacionalidad. No es lo mismo en algunas plantas, no en todas, en los periodos estivales como no estivales, que podemos tener más o menos carga. Entonces es muy importante, o suelen ser muy útiles estas herramientas dinámicas, intentar predecir todo el año para ver el comportamiento y no dimensionar tal vez sobre un punto, sino dimensionar sobre una tendencia anual y una variación anual. Otro proyecto relacionado con las EDARs, en este caso era para optimizar la operación, es un estudio que hicimos en la EDAR de Arazuri, para la mancomunidad de la comarca de Pamplona. En este caso, ellos ya tenían construida la API, lo que querían era optimizar su operación. Entonces, para ello también utilizamos la misma metodología de gestionar datos, librerías que tenemos y todos los procedimientos de calibración y validación, y construimos la planta que tenían. El primer punto, siempre, intentar calibrarlo, intentar identificar por qué pasan las cosas y hacer un diagnóstico de entender estos datos, que los datos nos den información y la información nos dé un conocimiento del sistema. Y en este caso lo que hicimos fue un análisis de diferentes análisis, que luego analizamos pues, económicamente o vimos la viabilidad de cada uno de ellos. ¿Qué posibles análisis se pueden hacer? Pues, por ejemplo, maximizar la eliminación de nutrientes, en este caso era el fósforo. Recuperación de recursos, por ejemplo, la estrubita o recuperación de amonio, o diferentes técnicas de recuperación de recursos. Incorporar controladores automáticos, ¿tiene sentido? No. ¿Compensa? No. Estudios de posibilidad de parar líneas, pues por ejemplo, nosotros podemos tener una EDAR que tiene diferentes líneas, igual tal vez lo óptimo no es operar con todas ellas conjuntamente, sino en ciertas épocas del año si nos conviene parar alguna de ellas, porque es óptimo. Entonces hicimos un estudio de ello. Y propuesta de unas pautas de operación, como sería la forma de operar. Entonces lo que vemos es que los simuladores de EDAR son una tecnología madura, se llevan ya trabajando desde hace muchos años, y lo importante de estos simuladores son que son muy útiles para el diseño y operación de las EDARs, nos permiten explorar y comparar diferentes alternativas. Muy importante, nos ayudan a priorizar inversiones, a decidir qué es lo que nos compensa, pero principalmente también es muy importante que para utilizar cualquier herramienta de este tipo es muy importante el conocimiento de la herramienta y utilizar procedimientos rigurosos. No es vamos a utilizar la herramienta sin conocer el sistema, sino que es necesario tener un conocimiento para poder sacar conclusiones coherentes de todo ello. El siguiente tipo de herramientas que os quería presentar eran las herramientas de redes de agua urbana o de colectores. Y esto lo voy a basar más en un ejemplo, en un proyecto live que hicimos. En este caso podemos encontrarnos con una problemática, es que alguna empresa que actualmente no se conecta al colector, que quiera verter al colector municipal. Entonces, ¿qué es lo que nos puede pasar? Pues, por ejemplo, este era el caso de una conservera de pescado, pues que esa conservera, su efluente va a tener una elevada carga orgánica y salina. ¿Y esto qué es lo que nos puede ocasionar? Pues lo que nos puede ocasionar es, si no se gestiona correctamente estos residuos, cuándo, cómo y en qué condiciones gestionar el residuo, pues nos podemos ver perjudicados en la planta depuradora, cuando llegue esta corriente que no se nos ve afectada. Entonces, este es un proyecto, el proyecto que os quiero presentar es el proyecto Bertalín, que era para la integración óptima de vertidos industriales de la industria conservera de pescado en las redes de saneamiento. Este era el caso de Ondarroa. Entonces es un proyecto live que llevamos a cabo con el Consorcio de Aguas de Bilbao, con ASTI, con URA y con diferentes empresas también conserveras que participaron en ello. El objetivo, minimizar el impacto del vertido de estos colectores. En este caso existía una problemática adicional que era, por ejemplo, que puede ser la climatología, que por climatología a esta red llegaban también aguas de lluvia, aguas pluviales que se juntaban en este colector, pero también había infiltraciones de agua marina. Entonces, es un sistema que no se puede únicamente analizar individualmente cómo afecta el vertido, sino que hay que tener en cuenta todo el sistema, considerar todo el sistema e intentar optimizar, crear herramientas que nos optimicen todo el sistema de variables que no podemos, como son la climatología o las infiltraciones, con variables que sí podemos medir, como es cuándo va a verter cada industria. Entonces, en este caso, desarrollamos una herramienta de ayuda a la decisión que nos permitiera ver la mejor manera de gestionar estos residuos, estas corrientes de agua residual. Vale, y por último, el último bloque son las herramientas para la operación de circuitos de agua industriales, para todos los circuitos de agua en la industria.
¿Qué problemática nos podemos encontrar? Aquí depende del sector, será mayor o menor, pero bueno, en general la industria consume altos consumos de agua, tiene altos consumos de agua, como pueden ser la industria del papel o la industria agroalimentaria. Y lo que sí se está viendo es que la normativa europea alrededor del uso del agua se está endureciendo en ese sector industrial de una manera global, por lo que le tendremos que dar poco a poco mayor importancia a este agua, que se considera que el agua es barata, pero poco a poco no lo va a ser tanto, o habrá que darle mayor importancia a este agua que se utiliza también en proceso. ¿Problemática que podemos encontrarnos en este ámbito? Pues por ejemplo que no siempre se conocen los caudales, no siempre tenemos el conocimiento de todas las corrientes de todo nuestro circuito en la industria. Algunas veces tenemos unos caudales globales, pero no de todos los sistemas, y mucho menos de la composición del agua en esas corrientes. Entonces, se nos pueden generar preguntas de cómo puedo minimizar el consumo de agua. Pues bueno, es una de las preguntas que pueden tener muchas empresas. Otra puede ser si pueden reutilizar sus corrientes, si pueden hacer un sistema cerrado, pues hoy en día pues sí se está intentando tender a eso, al cero vertido o a minimizar el vertido de agua. Entonces, ¿qué opciones tengo? ¿Cuál sería? ¿En qué punto del sistema podría hacerlo? ¿Puedo recuperar recursos del agua? Porque como hemos dicho, el agua no es solamente un bien que vertemos y ya está, sino que podemos obtener recursos también de ello. Entonces también es interesante de analizar todo ello. Y después, ¿está operando mi EDAR de manera adecuada? ¿Puedo minimizar sus costes? ¿Puedo reducir el canon de vertido? O sea, ¿podría añadir algún proceso adicional a la planta que me reduzca el canon de vertido? Pues son problemas que pueden surgir alrededor de las aguas industriales. Como siempre, la estrategia siempre pasa por la medición y el tratamiento de este dato e información. Y después, pues las herramientas por ejemplo de modelado y de simulación, lo que nos pueden ayudar es analizar a la minimización del consumo de agua en toda la actividad productiva industrial. Podemos hacer un análisis global de todo ello que nos ayude a minimizar este agua en la industria y podemos analizar diferentes escenarios de regeneración, reutilización de las aguas y también en todo el aspecto de depuración, de analizar cuál es el impacto que puede tener en la depuración. En este caso os presentaré un proyecto, el proyecto LIFE de Cubo, que terminamos ya hace unos años. Trata de un proyecto LIFE que llevamos conjuntamente entre Tecnun, CEIR, AIN y CETIC-CITA, y el objetivo en este caso era reducir el consumo de agua en la industria, reducir el consumo de energía, mejorar la calidad del agua y hacer una integración de procesos para la mejora. La metodología es un poco lo que hemos estado comentando durante toda la presentación. Monitorización, muy importante la medición, modelado matemático que nos ayude a interpretar y a conocer el sistema y por último la validación en algunos casos si fuera necesario. En este caso era un proyecto demostrativo y teníamos unas empresas validadoras, esto era para el sector agroalimentario, y las empresas validadoras eran Gutarra, VS y PepsiCo, pero después en el MARC proyecto hicimos muchas replicaciones. Muchas empresas del País Vasco, que bueno, que tenéis ahí una gran lista, como pueden ser Agrozumo, Sokin, Natra, Begola, etc. Entonces, el primer punto, la monitorización. Lo que hicimos en este proyecto fue llevar a cabo una monitorización inalámbrica, que era no invasiva. O sea, lo que nosotros íbamos a la propia industria y utilizando estos sistemas que os presento aquí en la imagen, lo que hacíamos era una medición sin pinchar, digamos, una medición de caudal sin pinchar la misma tubería, digamos que era inalámbrica y podíamos hacer era una instalación bastante rápida, que en una mañana podíamos instalar todos los sistemas y de manera sincronizada, de manera remota, podíamos analizar todos estos datos en nuestra oficina. Variables que podíamos medir, pues por ejemplo, podíamos medir los consumos de agua, consumos energéticos y la calidad. Para el caso de la calidad, sí es preciso ya coger, digamos, una muestra de agua o insertar los sensores en una muestra de agua para analizar la calidad como sólidos de Q, amonio, etc. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda o para qué sirve todo esto? Porque podemos tener la problemática de que sabemos en general cuánto se consume, pero igual no por corriente, o no sabemos exactamente cómo se consume. Y aquí, por ejemplo, os muestro un ejemplo, que era un ejemplo de una industria de pepinillos, que ellos lo que hacían aquí era un proceso de desalación. Entonces, la primera figura de arriba es el caudal y la segunda de abajo la conductividad. Nosotros lo que quisimos medir fue tanto el caudal y la conductividad y relacionarlos.
porque ellos, por ejemplo, tenían diferentes sistemas, tenían como, veis ahí los 3 picos, que son como 3 ciclos de desalado, y ellos pensaban que tenían el sistema bastante bien optimizado. Y cuando nosotros medimos la conductividad en ese punto, lo que veíamos es, por ejemplo, que en la figura de abajo vemos ya una última zona lineal donde no hacía falta tener el último aporte de agua para el desalado. Ya lo habíamos, digamos que ya habíamos eliminado toda la conductividad o toda la sal. Entonces, se podía ahorrar ese último paso. Entonces, en este caso, la medición es muy importante porque nos ayuda a mejorar el proceso. Respecto al modelado, también en este proyecto hicimos diferentes estudios. Lo que es importante, lo que comentaba antes, un procedimiento sistemático, construcción de modelos integrales, modelos de todo el sistema son importantes porque si nosotros actuamos en un punto, tal vez se nos vea la repercusión en otro punto y no sea óptimo el sistema global, únicamente estemos optimizando localmente un proceso. Por tanto, optimizaciones integrales. Para ello tenemos diferentes librerías de modelos y hacemos una simulación para mejorar los procesos. Aquí, por no enrollarme mucho y rápidamente, primero de todo siempre monitorización y calibración, siempre que sea posible. Y en este caso lo que analizamos es si era posible reutilizar el agua en la industria. Por ejemplo, nosotros podemos reutilizar una corriente, pero llegará un punto en el que no podamos reutilizarlo tanto porque llega un máximo de concentración que tengamos hayamos concentrado, digamos, tanto el agua que el efluente después, nuestra edar industrial no sea capaz de tratar todo ese agua y ya tengamos un incumplimiento por canon de vertido. Entonces, en este caso, lo que vimos cuál era la recirculación máxima que podían obtener en la empresa, que fue de un 40% de una de las corrientes que analizamos. Y otro análisis que hicimos, por ejemplo, fue de la misma edar que tenían, la edar industrial, analizar cómo estaba operando y si se podían hacer mejoras. En este caso lo que vimos es que tenían un exceso de aireación, entonces lo que analizamos fueron diferentes estudios de cómo podían minimizar esta aireación, si repercutía en el sistema y si podían reducir principalmente costes o reducir energía. Por una parte, analizamos tanto el tiempo de aireación, que aireaban en este caso mucho tiempo, analizamos también la potencia de aireación, si era posible. En el tiempo de aireación, si era posible, pero solo airear de noche, cuando la energía es más barata, intentar desacoplar este coste de la energía con la aireación. El segundo era intentar estrangular o que la aireación fuera menor, y el último, utilizar diferentes bioreactores. Entonces ahí tenéis, por ejemplo, los resultados de disminución que obtuvimos en cada proceso. Y por último, suele ser también importante, una vez que se hace un cambio, intentar ver si ha surgido efecto, y es una monitorización posterior pues para ver si esto tiene sentido. Entonces, en este caso de la aireación, hicimos una monitorización posterior pues para ver que la calidad se mantenía. Y bueno, esto como última transparencia que quería poneros será como que en este caso, en este proyecto la ICB Cubo, analizamos 16 empresas, hicimos 27 campañas, estuvimos haciendo mediciones en 321 días y analizamos 4 millones de datos. Con todo esto, ¿qué es lo que vimos? Si se hubieran aplicado todos estos puntos que identificábamos, podríamos haber ahorrado 1 millón de litros diarios de agua, que no es solo agua, es recurso que necesitamos ahorrar. Y por último ya, pues bueno, ya para concluir con esta presentación, tenemos el bloque de los retos de la digitalización. En este caso, volviendo a la figura anterior, lo que tenemos es, como hemos dicho, tenemos la medición, tenemos la gestión de datos y tenemos el modelado predictivo. Hacia donde tiene que ir, digamos, o donde vemos que es el reto actualmente, es combinar tanto la gestión de datos con el modelado. Que no sean, por ejemplo, estos modelados que os hemos presentado, prácticamente todos son offline. Son estudios que se hacen con este tratamiento de datos a optimizar el sistema. Lo que ahora se está buscando es que todo ello sea online, que combinen una adecuada gestión de datos con modelos predictivos para que nos den simuladores ya adaptativos, simuladores que se vayan nutriendo del dato ya tratado para ir tomando las decisiones al momento. Por tanto, pasamos de medidas experimentales bien tratadas a una actualización en continuo de nuestros modelos. Y con ello, pues lo que nos podemos obtener es una optimización y mejorar el proceso online. Entonces, para ello, pues podemos tener diferentes herramientas, que es en lo que estamos ahora trabajando y en lo que estamos intentando pues buscar proyectos, colaborar y buscar partners, principalmente igual para la parte de más
informática o más de construcción de la herramienta, es en lo que estamos trabajando, para desarrollar sistemas de diagnóstico online y gemelos digitales, que son lo que ahora, digamos, se está necesitando. Gemelos digitales que puedan trabajar tanto como herramientas online para la ayuda de decisión, como herramientas offline que nos ayuden a diseñar estrategias. Y ahora paso la palabra a John. Sí, bueno, os voy a comentar muy rápidamente pues en qué dos retos nos estamos planteando en este ámbito. Entonces, nosotros explotando la inteligencia artificial, lo que queremos es buscar nuevas formas de explotar las herramientas de simulación. Como ha dicho Tamara, las herramientas de simulación que ella ha comentado en los proyectos requieren un cierto personal especializado en modelado matemático para explotar esas herramientas de simulación, y nosotros lo que nos estamos planteando es cómo o si es posible que las máquinas puedan aprender a cómo operar una depuradora explotando los datos generados por herramientas de simulación. Básicamente el concepto es muy sencillo, si las máquinas son capaces de aprender a jugar al ajedrez mostrándoles millones de partidas de ajedrez, es posible que las máquinas puedan aprender a operar una depuradora mostrándole resultados de operación de muchísimos escenarios de una depuradora. Entonces, eso es básicamente lo que estamos intentando hacer. Entonces, aquí en la gráfica aparece el pipeline, o bueno, lo que se llama cómo canalizar la generación de un modelo que se llama reducido y que se obtiene a partir de este tipo de herramientas de simulación, y lo que se hace es en una primera etapa se generan los datos con los que va a aprender el algoritmo de Machine Learning. Entonces lanzamos miles y miles de escenarios de simulación, los simulamos con la herramienta de simulación y recogemos los resultados de esa simulación. Y en una segunda fase combinamos los datos de entrada de los escenarios de simulación con los resultados de salida de las simulaciones, y todo ese dataset se lo pasamos a un algoritmo de inteligencia artificial para que aprenda de las entradas y las salidas. Y lo que resulta es un modelo reducido que cuando le das las entradas de los escenarios de simulación, él de manera automática te predice las mismas salidas que las que te obtiene el simulador dinámico. Una segunda fase sería, o más avanzada, sería explotar de forma conjunta no solo los datos que proceden de simulaciones, sino datos también recolectados del proceso real, y entonces ahí cuando el set de datos combina ambos tipos de datos, estamos hablando de una inteligencia artificial híbrida que aprende tanto de las simulaciones como de lo que está pasando en la realidad. Y por último, bueno, aquí la siguiente transparencia, Tamara. Vale, entonces aquí básicamente es un poco las ventajas que tienen estos modelos reducidos. Primero, que están basadas en tecnologías de código abierto, no requieren licencia como puede requerir una herramienta de simulación comercial. Permite explotar escenarios de manera instantánea, es decir, como el modelo reducido se simula de forma, o sea, es un modelo que se calcula computacionalmente, es muy poco costoso, dadas unas entradas, calcula las salidas de forma instantánea. Entonces, eso permite que ese modelo reducido se pueda ejecutar para la toma de decisiones en tiempo real. No requiere un hardware muy exigente y no son necesarios conocimientos en modelado, por lo tanto pueden ser explotados por operadores de planta. Nosotros estamos aplicando este concepto al sector del acero. Ya hemos hecho modelos reducidos a partir de modelos de elementos finitos para el sector del acero, y ahora lo que estamos intentando es replicar estas mismas metodologías pues a estaciones depuradoras. Y por último, un segundo reto que estamos abordando también es el concepto de la operacionalización de los modelos de Machine Learning. Es decir, un hecho que se está constatando es que la mayoría de los modelos de Machine Learning que se publican no acaban en un producto software, se queda en un paper, en un código, en un ordenador, pero no acaba en un producto software. Y la realidad es que
que los procedimientos de desarrollo de software que está basado en modelos de Machine Learning, esas metodologías son diferentes a las metodologías que se usan para la puesta en producción de software tradicional. Igual habéis oído hablar del concepto de DevOps. DevOps son las metodologías o prácticas que hay que aplicar para la gestión del ciclo de vida de del software convencional o tradicional. Pues bien, pues se está trabajando ahora en cómo adaptar estas prácticas al software basado en Machine Learning. Y esas prácticas se llaman MLOps, y lo que buscan esas prácticas MLOps es automatizar todo el proceso de puesta en producción de software basado en modelos de Machine Learning. Entonces, a la derecha aparece un poco también otra vez todo el flujo de trabajo que es necesario para automatizar todo este ciclo de vida. El MLOps implica una colaboración muy fuerte entre gente de muy diferentes especialidades, gente experta en Machine Learning, gente experta en desarrollo de software y gente experta en ingeniería de datos. Y luego también unas cuestiones importantes en ese caso al software basado en Machine Learning, que es un poco la razón de ser del MLOps, es que el Machine Learning implica aspectos en la calidad de los datos, como la deriva de los datos, la deriva de concepto, que es básicamente que los datos con los que tú has entrenado un modelo y ese modelo, una vez que lo has puesto en producción, se puede degradar, sus predicciones se pueden degradar a lo largo del tiempo porque los datos nuevos con los que tú haces las predicciones ya no son datos representativos de los datos que utilizaste para el entrenamiento, y entonces eso se conoce como deriva en los datos e implica un reentrenamiento del modelo que hay que intentar hacerlo de forma automática. Entonces, todo eso es una cuestión muy importante en el tema del software basado en modelos de Machine Learning, y también pues están apareciendo técnicas de AutoML, que es cómo automatizar la generación de modelos de Machine Learning, también la monitorización del modelo de Machine Learning para saber cuándo hay que hacer ese reentrenamiento, y es un poco en lo que también estamos trabajando, en el tema de MLOps. Y creo que no hay más cosas, ¿verdad? Vale, pues eskerrik asko, Tamara Iñón, por esta presentación. Y bueno, antes de pasar ¿hay alguna pregunta? Varias cuestiones en el chat, pero sí, bueno, agradeceros también esa primera parte de aclaración un poco del contexto de la digitalización y la importancia de la calidad del dato y el para qué del dato, ¿no? Que a veces también nosotros hablamos de digitalización y en un concepto más abstracto y bueno, nos habéis dado una información pues, de valor para las próximas reuniones en las que hablemos de digitalización. Y bueno, también os doy un dato que se ha mantenido el nivel de espectadores a lo largo de la sesión, así que es un dato o es calidad del dato, no sé. Bueno, entonces, si queréis, voy a repasar aquí las preguntas que tenemos. La primera es de Amaya Ortiz del GEA y plantea la siguiente cuestión. ¿Cómo se podrían obtener datos de manera automática cuando el consumo de agua se hace en varios puntos simultáneamente? ¿Existen contadores inteligentes que se conecten a un sistema? ¿Cómo se podrían obtener datos de manera automática cuando el consumo de agua se hace en varios puntos simultáneamente? ¿Contesto yo, Tamara? Sí. Bueno, a ver, Amaya, la verdad es que la primera pregunta no acabo de entenderla bien. En cuanto a la segunda, bueno, yo lo primero tampoco no he trabajado en el sector del agua potable, con lo cual tampoco soy un experto en el tema de la telelectura de los contadores inteligentes, pero en cuanto a si existen, entiendo que cuando hablas de contadores inteligentes que se conecten a un sistema, entiendo que es que envíen datos a un sistema. En principio, esa es la idea de los contadores inteligentes, tener un protocolo de comunicación inalámbrico estándar a partir del cual enviar los datos a una máquina remota y a partir de ahí gestionar el dato. La parte de
manera automática el consumo. No acabo de entender esa pregunta, la verdad. Entiendo que es, sí, o sea, cuando el consumo de agua se hace en varios puntos simultáneamente. Entiendo que en ese sentido, eso, el contador inteligente en varios puntos, aunque haya consumos en ese mismo momento, el dato puede dividir de dónde viene el consumo, ¿no? Entiendo. Bueno, ahí no me voy a meter. No sé si se refiere a que si con un único contador se pueden... No sé. Vale, dice, con varios puntos me refiero a varios centros diferentes. Una cadena de tiendas que consumen todas agua. O sea, Es decir, si tú al final pones un contador en cada tienda, entiendo que tú puedes leer el consumo de cada tienda de forma, pero necesitas un contador en cada punto de consumo. No sé si se refiere a eso o... Bien, bueno, quizás podemos establecer luego un contacto para aclarar los términos. La verdad es que el chat tampoco, en alguna ocasión, pues bueno, igual dificulta hacer una pregunta con todo lo amplia que se querría. Entonces, si os parece bien, hacemos luego un intercambio de no sé, correos para poder ponernos en contacto. Sí, sin problema. Y luego la siguiente cuestión, o bueno, más bien una petición que hace Begoña García de Cuña, es, bueno, ella plantea que eso, cómo se recoge el tema de la calidad, o sea, los indicadores ecológicos de la calidad del agua, más allá de los indicadores físico-químicos de los que se ha tratado en la presentación. Habla de, bueno, de que al final el control del vertido y manteniendo incluso los umbrales legales de alguno de los vertidos, pues bueno, se sigue afectando a la calidad biológica en cauce. Entonces, entiendo que la reflexión es un poco cómo se incorporan este tipo de datos de carácter más biológico, indicadores biológicos de calidad del agua en todos estos sistemas, ¿no? de indicadores o de gestión del dato. Sí, en este caso, yo igual me he centrado en explicaros, digamos, desde el agua industrial, colector y dar, pero también puede haber herramientas que nos ayuden a gestionar el agua en un río, por ejemplo, cómo afectan todos estos vertidos a nuestro cauce. Pues en ese caso, sí, muchas de las medidas que se suelen hacer siempre son físico-químicas, al final medir concentraciones de amonio o cómo va variando, concentraciones de oxígeno. Muchas de ellas sí son físico-químicas relacionadas por sensores. Muchas de ellas es como la manera más fácil de medirlas, pero sí es también muy importante es eso, no solamente quedarnos en la edad y tratamos y cumplimos la legislación, sino cómo afecta a nuestros ríos, a nuestros sistemas. En ese caso sí es posible y no lo hemos presentado por falta de tiempo, pero sí hemos hecho estudios de analizar la calidad del río, pues cómo afecta el vertido de una industria, en qué puntos se va viendo afectado, cuánto tiempo tarda en recuperarse, si se recupera o no. Entonces sí también es muy importante de no quedarnos solo en la DAR y en el cumplimiento, digamos, de la norma, sino ver el efecto que tiene en el ambiente. Sí. Vale. No tenemos más preguntas. Bueno, yo tenía una de la última parte que has presentado, John, cuando has hablado de los modelos de la inteligencia artificial de código abierto. O sea, cuando estamos hablando de eso, de proyectos que están aplicando este tipo de tecnologías, o sea, al final hay como la herramienta en sí está puesta en código abierto y tú la aplicas, digamos, a tu caso de uso. O sea, en ese sentido son herramientas de código abierto. Obviamente necesitas un profesional o una empresa que conozca el sistema, pero la herramienta en sí es de código abierto. Sí. Bueno. Y para estos sistemas normalmente se tiene que tender al código abierto. Igual para hacer un estudio no tiene tanta importancia, útil un simulador,
pero sí cuando hay que integrarlo, al final tiene que ser algo accesible, de que cuando se tenga que pagar una licencia o necesitar ese programa específico, suele ser interesante que estén en códigos abiertos, pero siempre necesitas una primera fase de identificar todo el sistema. O sea, no puedes implementarlo directamente, sino tienes que hacer un estudio de conocer, aparte de medir y todo, sino conocer el sistema, y ya es cuando luego ya aplicas las herramientas pertinentes. Pero bueno, sí suele ser interesante que estén en código abierto, pues para no necesitar esta necesidad de actualización o comprar licencias. Ahora hay otra pregunta, dos preguntas más. Los casos de uso presentados, Iñaki Mendicute, pregunta de Iñaki Mendicute. Los casos de uso presentados hoy van de cara a optimizar la operación. ¿Tenéis alguna iniciativa con foco en mantenimiento y confiabilidad de los sistemas EDAR? Sí, en este caso, estas herramientas, digamos, offline, son igual más para ver la operación como ha sido. Para un mantenimiento igual necesitarías una herramienta o un simulador, un gemelo digital que fuera online, para poder garantizarte este mantenimiento, que sea de una manera más, digo yo, que más sencilla, que son los modelos que se están desarrollando ahora. Los tradicionales son los que hemos explicado, los que ya están muy trabajados, son tanto para el diseño como para la operación. Para el mantenimiento yo creo que tiene que ser más online, para poder ayudarte en esa toma de decisiones diaria, porque si así son cosas no analizar una vez pasadas, sino que te ayuden en herramientas en la toma de decisión momentánea, que es en lo que se está trabajando, en lo que se quiere trabajar más. Sí, al final también todo este tema hay terminología que es muy abstracta, ¿no? Entonces, la palabra mantenimiento también es verdad que en su definición es abstracta, ¿no? Entonces, claro, yo, por ejemplo, si me hablas de mantenimiento de una máquina, de un motor, claro, el tipo de datos o el tipo de sensores que tienes que tú capturar de un asoplante para saber si ese asoplante necesita un mantenimiento es distinto que si estamos hablando de ese tipo de mantenimiento, claro, del mantenimiento de una máquina. Entonces, claro, Tamara y yo hemos hablado mucho de sensores asociados a, digámoslo, a los objetivos funcionales de una depuradora, ¿no? La depuradora tiene que garantizar calidad del agua, pues sensores asociados a cómo monitorizar la calidad del agua. No estamos entrando en el mundo del mantenimiento de equipos, que realmente puede requerir otro tipo de sensórica, como pues sensores de vibración, como se están utilizando en muchas máquinas para detectar funcionamientos anómalos. Y tenemos una última pregunta de Mark Newman. ¿Cuál es vuestra experiencia en la sustitución de un operario humano por un agente de aprendizaje automático para plantas de tratamiento de aguas residuales? ¿Y cuáles serían los retos que plantea esta? Bueno, aquí nosotros, bueno, yo te doy mi opinión, porque bueno, la respuesta de nuestra experiencia es nula, digámoslo, por ser claro. Pero también creo que es importante que vamos a ver, una depuradora, digámoslo, es como si dijéramos, bueno, queremos hacer igual que vamos hacia el vehículo autónomo, queremos ir hacia una depuradora autónoma, un poco esa es la pregunta, ¿no? Queremos ir hacia una depuradora. Nosotros pensamos que ahora mismo las herramientas de inteligencia artificial en el sector de la depuración están para darle valor añadido al operador, pero el operador sigue siendo el responsable último de cumplir con los objetivos de la depuradora. Por lo tanto, ahora mismo las herramientas de Machine Learning van a estar enfocadas a sistemas recomendadores, etcétera, etcétera. No a generar recomendaciones, no a cerrar el lazo y a tomar porque en ciertas plantas, si son pequeñas, puede ocurrir que eso sea viable, porque, por ejemplo, en pequeñas depuradoras donde no hay personal, el personal es itinerante, puedes igual conseguir cierta
con estas técnicas puedes conseguir incluso lograr bastante autonomía, pero una gran depuradora donde hay muchas etapas de tratamiento interconectadas, pensar ahora mismo en una herramienta inteligente que sea capaz de forma autónoma de decidir cómo operar cada etapa, yo ahora mismo lo vemos bastante lejano. Bueno, yo por lo menos. No sé, Tamara, cómo lo ve. Sí, yo lo veo igual. O sea, tienen que ser herramientas que ayuden al operario. No nosotros al final muchas veces que hemos trabajado, pues yo que he trabajado también en temas de control automático, siempre suelo decir que el control automático de una depuradora es como si te compras un coche con marchas manuales o con marchas automáticas, ¿no? Es decir, el control, el que conduce el coche sigue siendo la persona. ¿Te pongo un complemento para facilitarte la conducción? Pues mira, te pongo un módulo de control automático, pero al final no es para reemplazarte, es para ayudarte a que operes mejor la depuradora. Entiendo que en una primera fase, si es que se pudiera en un futuro, serían desde las plantas pequeñas hacia dimensiones un poco más grandes, ¿no? Si es que sí, posiblemente, sí. También es verdad que las plantas pequeñas tienen menos sensórica, entonces, como tienen menos sensores, es más difícil aprender con plantas que tienen poca sensórica. Bueno, a ver, cada escenario tiene sus peculiaridades y tienes que analizarlas para ver qué puedes sacar de los datos que se generan en cada situación. Yo sí que tampoco quiero abrir ese melón porque es muy grande, pero un ámbito que has mencionado, yo creo que justo al principio, John, que ha sido la seguridad, ¿no? Al final estamos obteniendo datos, la conectividad está aumentando exponencialmente. Eso también, o sea, son oportunidades lo que genera, pero también vulnerabilidades que se tendrá que considerar y por lo tanto solucionar o al menos intentar solucionarlo, ¿no? Y todo el tema de los datos y la ciberseguridad de las herramientas que se instalen y demás es también, pues como digo, ¿no? Otro gran melón que necesitaríamos mínimo 2 horas, ¿no? Pero sí, exacto, teniendo en cuenta que estamos hablando de agua, ¿no? Que ya el propio abastecimiento es un factor de derechos humanos. Exacto. Sí, es así. O sea, la conectividad aporta muchos beneficios, pero también incorpora riesgos que hay que tener en cuenta. Por eso está el tema de blockchain y por eso está todo este tipo de las bases de datos basadas en blockchain y este tipo de cosas, pues porque al final cuando conectas con esa conexión del mundo IT con el mundo OT, o sea, el mundo, digamos, esa conectividad de las fábricas con las oficinas, pues también genera riesgos y también por eso también las soluciones también cambian. Soluciones. Vale, oye, pues está interesante el tema y nos hemos ido un poco de tiempo, pero bueno, agradeceros de nuevo tanto a Tamara, a John y Garbiñe que nos hayáis acompañado en la píldora de hoy. Os recetamos la siguiente píldora que será el 29 de abril y en la que estará Gaiker hablándonos de tecnologías avanzadas para el tratamiento y monitorización de aguas. Y bueno, agradeceros a todos los asistentes, que esperamos que os haya resultado tan interesante como a nosotros, por lo menos la sesión. Y bueno, pues eso, tendréis disponibles las presentaciones y la grabación de la sesión en YouTube. Es que ricasco, Agustí. Gracias. Vale, mila esker. Ricasco, Mikel, Garbiñe, John. Agur. Agur.